Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones que es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, mi querido Escorpio, porque hay una imagen que he visto. Es como que se encuentran dos mares, vamos a poner, ¿vale? Pero no terminan de mezclarse. No sé si vosotros han visto alguna vez documentales en la cual se encuentran dos tipos de agua diferentes y no se mezclan, mi querido Escorpio. Siento que no terminas de ponerte de acuerdo con alguien. Siento que posiblemente me dice Richard, yo trato de poner lo que es todo de mi parte, pero es como que ellos ponen una barrera, Escorpio. Como que siempre están buscando los 5 pies al gato. Como que siempre están de mal humor inclusive. Te podría decir, Escorpio. Te preguntas si esto va a cambiar. O si esta persona va a cambiar. O si vale la pena continuar con esta persona también. Porque muchos de ustedes ya están hasta aquí, cariño. Y es normal. Porque no puedes estar lidiando con una persona que estás discutiendo 24 horas al día, cariño. O que simplemente esta persona no entiende que tienen que hacer un cambio en su vida, que es necesario hacer un cambio en su vida, Escorpio. Como que siempre está palabras, 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 palabras. Se siente Silvana de Lorenzo, cariño. ¿Lo has escuchado o no? Palabras, 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 esa, cariño. Siempre te está como prometiendo cosas, siempre te está diciendo voy a cambiar, siempre te está escribiendo, luego desaparece, cariño. Estás lidiando con una persona que se lo piensa mucho las cosas. A lo mejor es de elemento aire. Mayormente las personas de elemento aire, cariño, van a su rollo, especialmente Acuario y Libra. Van a su rollo, ¿vale? O de repente, cariño, hay una persona que te gustaría que cambie, pero este personaje no cambia. No cambia, ¿vale? Es como que está lo que es en su zona de confort. Más adelante sí va a cambiar, pero ahora no. Si tú quieres algo rápido que pase, no. Más adelante sí, me dicen. Vamos a ver signos. Es como que sientes que te estás alejando más y más y más de esta persona. Vamos a ver signos, 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 mi querido Escorpio. Me sale un Libra, lo que te había dicho. Me sale Cáncer. Me sale Capricornio. Cierras con un Tauro o un Virgo, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Esta carta, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, cariño. Quiero que te fijes bien en la carta. Es muy importante que te fijes en las cartas. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro del mar, ¿vale? Este personaje, cariño, el agua no lo llega ni a las rodillas, sinceramente. Y representa lo que es la carta del 2 de oros, Escorpio, ¿vale? ¿Qué me dicen, cariño? Están haciendo prácticamente de un pequeño fuego, un incendio
una tormenta, cariño. Estás lidiando con una persona que a la mínima que lo dices algo, una pequeña chispa, y eso revienta, corazón. O tú de repente, mi querido Escorpio, a la mínima que te dicen algo, te lo tomas como algo negativo, cariño. Es necesario que se calmen las aguas, cariño. En estos momentos, tú estás estirando la cuerda y la otra persona también está estirando la cuerda. Corazón, tienen que calmarse, cariño. Se están ahogando lo que es en un vaso de agua. Y esta carta guía, corazón, no solamente tiene que ser en el amor. A lo mejor en el trabajo tienes un problema, algo no te convence y tú te estás ahogando en un vaso de agua, Escorpio. O tienes un problema de salud y tú te estás ahogando en un vaso de agua, mi querido Escorpio. No te tomes las cosas tan a pecho, corazón, porque no vas a ganar nada. Deja de estar comiéndote la cabeza. Esta carta también representa de preocupaciones en vano, cariño. Te estás preocupando por demás. Hay algo que está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza. Te va a dar un derrame, cariño. Entonces, tienes que calmarte, Escorpio. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. El tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale lo que es la carta de la reina de pentáculos. Y tenemos la carta, cariño, de la reina de copas. Muy bien, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que alguno de ustedes es como que te gustaría convivir con alguien. Es como que te gustaría que esta persona esté viviendo contigo o tener lo que es un compromiso formal con alguien, te gustaría. Pero por X motivos, tú no puedes o esta persona no puede. O tú me dices, Richard, yo quiero que venga a vivir conmigo, yo quiero formalizar, pero siempre me pone un pretexto. O siento que no está por la labor, cariño. ¿Por qué? Porque aquí si te das cuenta, este personaje tiene lo que es una llave en su mano y está esperando. Pero este personaje, cariño, habla de soledad, dice que te quiere, que te ama, pero sin embargo está mirando lo que es en el suelo, cariño. No avanza. No avanza, corazón. Y tú te preguntas y dices, ¿pero qué es lo que quiere? Richard, no termino de entender a esta persona. Me dice que me ama, me dice que me quiere. Cuando lo digo para vivir juntos, me pide tiempo, busca un pretexto. No le entiendo. No sé si me ama o simplemente me está tomando como una aventura o me está viendo la cara. No sé qué es lo que quiere, Richard. Dice que me quiere, dice que me ama, pero luego no me escribe, luego está de mal humor, luego simplemente se ausenta, por cualquier motivo me está buscando la pelea, la bronca, como decimos en Latinoamérica, cariño. Por cualquier cosa está buscando los 5 pies al gato. Estamos discutiendo. He llegado a pensar que está aburrido, que está aburrida de mí. He llegado a pensar esto. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Algo lo han dicho. O puede ser que sea una lectura directamente para ti. Porque esta persona, cariño, mira de costado. ¿Ves? Con indiferencia. ¿Tú crees que yo no sé lo que tú has hecho? ¿Tú crees que me puede ver la cara? Cariño, o es tu situación que a ti te han dicho algo y por eso que tú estás un poco arisco o arisca con él o con ella. Y esta persona de repente dice, ¿qué pasa, cariño? O de repente son ellos. Pero yo siento, mi querido Escorpio, no sé por qué tengo esa corazonada, que se están dejando llevar de chismes, sinceramente, cariño. Pero vamos a ver, tú conoces tu historia mejor que nadie. La carta, cariño, del 3 de bastos, mi intuición me lo ha dicho. Fíjate, aquí este personaje está enojado, está enojada. Y aquí, cariño, ¿qué ves? Una bruja. Mira, esta mujer que parece preciosa, cariño, tiene lo que es en un basto una serpiente. En la otra mano, cariño, una calavera. Una bruja, cariño. Muchos de ustedes los problemas que tú tienes es porque estás cerca del enemigo. Muchos de ustedes, cariño, se están dejando llevar por lo que dice tu amiga, la Lupe Pepelucho,
pero no te das cuenta que te quieres separar de tu pareja. ¿No te das cuenta, cariño? ¿No te das cuenta que te están sembrando? O si tú tienes un problema, Escorpio, que no está relacionado con el amor, te están sembrando, Escorpio. Te están sembrando, te están haciendo un corralito para que tú caigas. Y no te das cuenta, te estás dejando llevar por la ira, por el resentimiento, Escorpio. Esto es un corralito, cariño. Te están poniendo un corralito, mi querido Escorpio. Es una trampa, corazón. Una trampa. Y si tú sigues haciendo caso de ellos, a lo mejor pierdes tu relación. A lo mejor, cariño, las cosas se te complican en tu vida, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que tú quieras. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que tú quieras, Escorpio. Estás conviviendo con el enemigo, sea hombre, sea mujer, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del carro es un sí. Cáncer, cariño. Corazón, corazón, corazón. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, Escorpio? Si dentro de los 3 signos, los signos que son muy intuitivos, eres tú también. ¿Por qué estás haciendo caso de personas que te quieren separar, que quieren que tú dejes el trabajo, el proyecto, tus sueños? Estás escuchando a una persona que no te quiere y no te das cuenta, cariño. Eso es lo peor. Vamos a ver, ¿qué me dicen? El tarot de los ángeles, Escorpio. El tarot de los ángeles, cariño. Vamos a ver. La Lupe, la chismosa esa, cariño, o Pepelucho, te quiere amargar la vida. Escucha. 10 de fuego. Estás agobiado de trabajo. Acepta la ayuda de los demás. La vida está desequilibrada. Preocupaciones de salud relacionadas con el estrés. 10 de fuego. Cariño, yo siempre he dicho, la madre de todas las enfermedades es el estrés, Escorpio. Si tú no eres feliz en un trabajo, cambie de trabajo, cariño. Ya, Richard, pero yo gano bien ahí. ¿Cuántas horas trabajas? 13 horas, 14 horas. Tú no eres una máquina. Hasta una máquina necesita mantenimiento, cariño. No vaya a ser que a lo mejor, producto del estrés que tú tienes en ese lugar, te están saliendo nuevas enfermedades. O de repente, si tú, cariño, tienes muchos problemas en el amor, a lo mejor está afectando tus estudios, tu trabajo. Trata de buscar un equilibrio, Escorpio. No vas a ganar nada queriéndote arrancar el poco cabello que tienes. Mantén la calma, Escorpio. Mantén la calma, te recomiendo, porque te está afectando psicológicamente, te está afectando en la salud, te está afectando en tu entorno. Mantén la calma, respira, desconecta, sal, pasea, camina, encuéntrate con amigos, con personas muy cercanas, mi querido Escorpio. Y no te agobies ya. No te agobies. No vas a sacar nada, ¿vale? Estando así. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Sí. Preocupaciones de salud, cariño. Pero mira, quiero que te fijes bien en la carta. Fíjate bien, cariño. Todos tus problemas que tú estás teniendo de salud es por el estrés. Y confirmado, confirmadito, mira. Si te das cuenta, aquí hay un doctor, aquí hay un personaje, cariño, es como que estuviera abriendo su tórax. Y aquí está su corazón. Mira, aquí está su corazón, Escorpio. Hay un sufrimiento interno que tú tienes. Hay una tristeza, hay un dolor que tú tienes. Y ese dolor, esa tristeza te está pasando factura, cariño. Tienes que tratar de recuperarte. Desconecta. Lo hecho ya está hecho, Escorpio. Ya está. Si una persona te engañó, si una persona te dejó, si una persona ya no está en esta tierra, seguro que quiere que tú seas feliz. El universo está gritando, cariño, que recuperes tu sonrisa, que recuperes tu alegría. Porque esto te está pasando factura, cariño. Hazme caso, Escorpio. Vamos a ver qué te quieren decir. Te voy a sacar lo que es un mensaje
de los arcángeles, cariño. En este caso, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Escorpio. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, intenciones cristalinas. El arcángel Miguel conoce exactamente lo que deseas y sale en su busca con una fe inquebrantable. Mira, Escorpio. A veces cuando uno tiene un problema en cualquier aspecto de nuestras vidas, muchas veces las personas reaccionan de muchas formas, pero la mayoría entra lo que es en depresión. Deprimiéndote, tirado en tu sofá, en tu cama, mi querido Escorpio, no vas a lograr nada. Recuerda que tú eres un guerrero, eres una guerrera. Tienes que ir en busca de tu felicidad, tienes que ir en busca de soluciones. Ahora es cuando tienes que demostrar de qué palo tú estás hecho, Escorpio. Pero no te me deprimas, cariño. No puedes darte ese lujo en este momento, no. No puedes darte ese lujo, cariño. Tienes que buscar soluciones, me están diciendo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo en economía, cariño. Me sale lo que es la carta del 3 de oros y la carta del 4 de copas. Van a acercarse personas y te van a ayudar lo que es económicamente. Te van a dar lo que es una ayuda económicamente. Y el otro punto, cariño, muchos de vosotros van a estar como formando grupos, socios, para un proyecto, y este proyecto va a ir bien. O si tú quieres hacer un trabajo con la familia, esto va a ir bien. Porque tenemos la carta del 3 de pentáculos, trabajar con terceras personas o personas cercanas, y la carta del 4 de copas. Te va a ir bien, cariño. Entonces, te recomiendo, a veces uno quiere hacer un proyecto, y dice, Richard, pero es que no me alcanza para poder hacer el proyecto yo solo, yo sola. Busca un socio. Busca una socia, cariño. Vas a ver que las cosas van a ir bien, ¿vale? Las características. Vamos a ver, corazón, mi querido Escorpio, las características, cariño. ¿Qué me dicen? Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro y Virgo, especialmente un Virgo. O con una persona a través de las redes sociales. Siento que con esta persona tienes mucha conexión, mucha química. Viene o llega una persona a tu vida, corazón, que te va a rescatar. Es una persona de elemento tierra. Piel blanca, cabello ondeado, castaño, rubio, natural o pintado. La carta de la luna. Esta persona te va a ayudar en tus problemas familiares. Muchos de ustedes tienen problemas con la pareja o con la familia. Algunos de ustedes inclusive sientes, cariño, que has tocado fondo. Tranquilo, tranquila, porque tenemos la carta del mundo al costado, cariño. Siento que aparece alguien en tu vida que te rescata. La carta de la reina de copas. Estás teniendo sueños con tus padres. Si no están en esta tierra, ya no están en este plano terrenal, ellos quieren advertirte de algo. Tienes que estar atento a todos los elementos, a todos los componentes que puede ver en tu sueño. Hasta una pulga tiene un significado. Personas delgadas o delgados, piel trigueña, cabello ondeado, puede ser que se pinte el cabello, puede ser que muchos de ustedes son hijos únicos o hijas únicas, mi querido Escorpio. Bendiciones, corazón, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Escorpio, no te dejes llevar por el impulso. Hay personas que te están poniendo trampas para que tú posiblemente tengas problemas con tu trabajo, con tu relación. No te tomes las cosas tan a pecho, cariño. Para todo hay solución, mi querido Escorpio. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho, corazón.